Sí. Bueno, había una crisis de empleados aquí, ¿verdad? Desde después de María. En la actualidad, con estos 15 nuevos empleados, ¿cuántos empleados restan por reclutar y cuál es el dinero que se necesita para lograrlo? El dinero lo tenemos, esa es una buena noticia. Y hemos cerrado recientemente 29 convocatorias. Estamos evaluando 500 solicitudes de empleo para el Instituto de Ciencias Forenses, de las 29 convocatorias. Ahí hay incluidos químicos, investigadores, balísticos, tenemos otras academias en proceso, así que serán invitados nuevamente como a mediados de año a asistir a nuevas graduaciones. 500 solicitudes para ¿cuántas vacantes? Más o menos como 50 vacantes. Hay como 50 muchos, vacantes y sí. hay 500 solicitudes. ¿Y estos empleados ahora son permanentes? ¿Cuánta inversión ustedes tuvieron que hacer para estos 15? Ellos son permanentes y ellos están nombrados con su nuevo puesto, su nueva clase de puesto, de acuerdo al nuevo plan de retribución y reclasificación. El plan de retribución y reclasificación de ciencias forenses en total costó como unos $4 millones. ¿Y por qué la mayoría son mujeres? Bueno, porque es que las mujeres estamos en todas. ¿Entiende que los salarios son competitivos como para que no haya nuevamente una fuga de profesionales? Sumamente competitivos. Tenemos peritos que han doblado sus ingresos, ¿verdad? El salario que antes devengaban se ha doblado prácticamente. Desde que implementamos el plan de retribución y reclasificación, lo que hemos tenido es una sola renuncia, una persona que había contraído ya compromisos antes de la implementación. Bueno, es que nadie creía que esto se iba a dar, pero se dio. Y realmente los sueldos que ellos ganan comparan muy bien con sus pares en Estados Unidos. Directora, una de las quejas recurrentes que recibe Noticel en cuanto al Instituto de Ciencias Forenses es la tardanza en autopsias que requieren pruebas toxicológicas en gran medida, porque esas pruebas tienen que ser enviadas a los Estados Unidos para realizarse. Si nos pudiera explicar en efecto cuál es la situación en cuanto a esas autopsias que se pudieran retrasar y si es que falta personal o equipo para que usted pueda realizar ese tipo de procedimientos acá. No, las autopsias se hacen a las 48 o 72 horas como máximo de que el cadáver llegue al Instituto de Ciencias Forenses. Las pruebas toxicológicas en las mejores manos y de acuerdo a los parámetros de acreditación tardan al menos 90 días. La prueba toxicológica, el análisis toxicológico no es como cuando uno va a un laboratorio clínico y le sacan una muestra de sangre y al otro día le entregan el resultado. Eso requiere de una serie de revisiones por pares. Así que en las mejores manos esas pruebas van a durar 90 días. Nosotros estamos cumpliendo con los parámetros de acreditación, lo que indica que estamos operando igual que las mejores instituciones en Estados Unidos. ¿Pero esas pruebas se realizan en Puerto Rico o en efecto se No, realizan afuera? nosotros hemos rehabilitado totalmente ese laboratorio de toxicología. Está funcional, tiene todo el equipo necesario y como ya ve, hay químicos que han ingresado recientemente a la operación para abonar en la eficiencia de ese laboratorio. ¿Cómo está el cúmulo de cadáveres? Aquí no hay cúmulo de cadáveres, estamos haciendo las autopsias que llegaron ayer. Pero se informó que la gente entonces no lo está recogiendo. Bueno, eso es otro asunto. Hay siempre un número esperado, ¿verdad? Esperado para nosotros que trabajamos en este tipo de nuestra profesión, en el día a día. La gente pues se encontrará extraño, ¿verdad? Que no recojan los cadáveres, pero por una serie de circunstancias, a veces son de tipo económica, a veces que los familiares no se ponen de acuerdo. Siempre hay un número, hay personas que no tienen identidad, siempre hay un número de cadáveres que pueden estar pendientes de ser entregados a sus familiares, pero que ya las autopsias están completadas. Nosotros publicamos periódicamente unas listas donde estamos con el objetivo de darle publicidad a ese tipo de casos que tenemos para que las familias conozcan de que ese caso está. ¿Cuánto acá. tiempo pueden estar esos cadáveres ahí? Bueno, es que no es un asunto, como no es un asunto solamente numérico, ¿verdad? Nosotros queremos mirar esto con una óptica de tipo humanitaria. Si llamamos a una familia y la familia nos dice, dame más oportunidad porque estoy en el proceso de hacer los trámites con la funeraria, pues nosotros le damos esa oportunidad. La ley nos permite cremar los cadáveres,
a los 10 días de estar en ciencias forenses, pero nosotros podemos esperar, si la familia nos dice que esperemos meses, algunos meses, sin poner en riesgo la operación. Nosotros tenemos una operación totalmente normal y una cantidad de espacios disponibles para albergar los casos que lleguen nuevos, que no limitan de ninguna manera el trabajo que hacemos. Ponte, ¿qué cambió por último para que Ajá. el gobernador pueda expresarse? ¿Qué cambió para que antes hubiese los vagones allá con cadáveres un cúmulo de cadáveres, y ahora estamos haciendo las autopsias de ayer? ¿Qué cambió, además de ponerle a usted a la cabeza de esta Mayor personal. institución? Bueno, han cambiado muchas cosas. Hubo una legislación que nos permitió que los procesos administrativos, y por cierto que fue el autor de la medida fue el representante Enrique Meléndez, nos permite que los procesos administrativos sean mucho más ágiles. Con procesos administrativos más ágiles podemos comprar a tiempo los materiales, los reactivos que se necesitaban. Cuando yo llegué en el 2019, Instituto de Ciencias Forenses, que es una agencia que en ese momento se cantaba con un montón de necesidades, tenía $7 millones sin utilizar, de sobrante. La implementación de la ley nos permitió utilizar ese dinero porque por todas las trabas administrativas que había no se podían utilizar. Pero no había patólogos porque usted misma estaba haciendo las autopsias. Bueno, yo todavía hago autopsia, pero contratamos patólogos Con la con mejor un plan paga, nuevo con la mejor de paga. retribución y reclasificación. Claro. Podemos contratar personal por eso. Pero hemos desarrollado un plan. No son cosas que suceden al azar. Todo es parte de un plan o de un rompecabezas que va pieza a pieza, ¿verdad? Completándose para lograr estos resultados. Gobernador, disculpe, yo tengo preguntas de otro tema. Muy bien. Primero Sí. que todo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, todavía goza de su confianza, y sobre todo en el contexto de los casos de violencia de género y las alegaciones de mal manejo que se han dado respecto a los fiscales sobre ese caso. Seguro que goza de mi confianza y lo que acabas de mencionar, o sea, citando a otras personas, realmente no es correcto. O sea, al revés, en el Departamento de Justicia ahora hemos reclutado más de 50 fiscales especiales para atender las unidades especializadas en casos de violencia doméstica, casos de delitos sexuales y abuso de menores. Y tenemos ahora unidades especializadas en todas las regiones judiciales. Eso no era así en el pasado. Aparte de eso, se han estado llevando a cabo adiestramientos para todos estos fiscales de forma consecuente bajo la dirección del secretario Emanueli. Si a lo que tú haces referencia o alguien hizo referencia es el último caso que acaba de suceder, desde mi punto de vista y a base de la información que tengo, ahí las dos fallas que yo identifico. Primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso, porque estábamos hablando de un reincidente, una persona que ya había violado la ley 54 en el pasado y que obviamente era una persona peligrosa, y hablarme a mí de $5,000 de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como esa persona. Segundo, y luego también de haber escuchado el testimonio de la víctima. Segundo, la otra falla fue el no ordenar que tuviera un grillete electrónico, cuando la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio había rendido un informe recomendando que se ordenara pues el que tuviera un grillete electrónico. Es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso de esta naturaleza revisar ese informe que somete la Oficina de Antelación de Servicios con Antelación a Juicio. Y en este caso, por estar hablando de un reincidente, no había discreción, había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico. Esas dos fallas para mí son obvias. ¿Y por qué la fiscal no hizo ningún reclamo? Porque usted está adjudicando cierta responsabilidad. La responsabilidad es del juez. El fiscal procesa el caso, pero la responsabilidad es del juez, y ahí no hay discreción, no es cuestión ni de pedirlo, es que lo tenía que básicamente revisar ese informe
de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio e incluir el grillete electrónico en su decisión. Pero el derecho es rogado, gobernador. En este caso no lo es. En este caso no lo es. Un expediente ante su consideración, la señoría, y la jueza o el juez, o el fiscal independientemente tiene que notificarle también y hacerle saber. En este caso no lo es. O sea, es responsabilidad del juez revisar ese informe y si no lo hizo o lo hizo e hizo caso omiso de esa reincidencia, pues ahí falló. Pero Ese es lo que yo puedo ¿Cree decir. que hecho, hace cuando falta están en la- legislación adicional o con las ejercer las que ya hay es suficiente? Bueno, siempre hay espacio para mejorar, hay que revisar la legislación que tenemos. Ahora mismo tenemos una ley, la ley 89 del 2023, que por la información que me está llegando, levanta una discrepancia con una ley anterior que básicamente requería el que se ordenara el grillete electrónico en todo caso en el que haya una reincidencia. Esa ley que entra en vigor ahora, básicamente el lenguaje que tiene es que recomienda, la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio está llamada a recomendar el grillete electrónico en toda violación de Ley 54. Así que básicamente el Estado de Derecho hoy, vigente hoy día, es diferente al que teníamos cuando este caso se vio, porque ahora sí los jueces tienen discreción. Para mí no deben tenerla. Para mí, particularmente cuando estamos hablando de delitos de violencia doméstica serios, debe ser automático y ni hablar cuando tenemos un reincidente como el que tuvimos en este caso. Pero en este caso, gobernador, evidentemente cuando... Así que, perdón, para contestar, para ser bien responsivo, siempre se puede evaluar la legislación y si hay alguna discrepancia como la que yo acabo de informar, que obviamente porque a mí se me asesora en estas cosas, pues que se atienda en el proceso legislativo. Por otro lado, pues esto es un proceso fluido. Todas las ramas del gobierno de Puerto Rico están llamadas a examinarse internamente y a buscar la manera de mejorar en la forma en que respondemos a esta problemática social. Todas las ramas del gobierno, la sociedad en general también está llamada, incluye las tres ramas, tribunales, rama ejecutiva que yo presido, o sea que yo dirijo, que ahí está pues policía, ahí está justicia, entre otras, e incluye la rama legislativa que puede en cualquier momento aprobar legislación sobre el tema. Entonces, por otro lado, la sociedad en general también tiene que poner de su parte, porque en ocasiones sabemos que pues, hay indicios de que una mujer está siendo maltratada o acechada y cualquiera puede notificar a las autoridades de ley. Eso es un llamado que yo siempre estoy haciendo, ni hablar de la cultura de violencia que podemos tener, violencia machista, que es una cuestión que tenemos que combatir desde diferentes puntos de vista. No es solo el punto de vista punitivo, sino también el preventivo. Así que estos son temas complejos. Casos como este son desgarradores, son extremadamente nocivos. Este en particular del que estamos hablando, a mí me toca muy de cerca porque estamos hablando de un compañero de trabajo y es una tragedia espantosa. Ha perdido prácticamente a toda su familia, menos su hermana. Así que yo en este caso en particular, pero en todos, porque estoy pendiente a todos estos casos y reacciono a todos cuando ustedes me abordan. Pero en este particular lo que voy a decir es lo que ya dije. O sea, aquí esto era obvio que había que imponer una fianza mayor y número 2, ordenar ese grillete electrónico. Pero, eso era obvio. Pero en la vista del día 10, cuando la jueza evidentemente hizo los comentarios que hizo antes de dar la sentencia, ella le dijo a la fiscal, usted está consciente de que este delito no conlleva grillete, y la fiscal básicamente dijo, lo dejamos a su discreción. Eso fue el día 10. Del 10 al 24 ni siquiera la fiscal apeló esa determinación de la jueza, radicó ninguna moción, simplemente lo dejó por el criterio de la jueza, que entendió que eso no conlleva grillete. Evidentemente todo el mundo ha dicho que la jueza estaba errada y la fiscal dejó que estuviera errada, y básicamente esa fue la consecuencia. O sea, por el hecho de que la fiscal yo no voy a entrar no asesoró o no tomó la yo no voy a previsión, entrar en los pormenores del caso, pero sí puedo decir que eran dos diferentes delitos los que estaban, eran varios los delitos que estaban imputados.
Y entonces, pues la jueza estaba refiriendo a uno de ellos, en el que básicamente no determinó causa. Obviamente, determinar causa o no para un delito imputado es una labor, es algo que el juez decide a su discreción, por cierto. El decir está a su discreción es algo obvio, porque el que decide o la que decide si hay causa para el arresto de una persona, imputarle causa probable para que comience todo un proceso judicial, es el juez o la juez. Lo que pasa aquí es que definitivamente estábamos hablando de un reincidente, que ya no es cuestión de qué delito, es cuestión de que era un reincidente. Así constaba en el informe de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, que cumplió su misión. Y yo lo que estoy levantando es que pues ese grillete electrónico era necesario. Y de igual manera me choca el monto de la fianza. O sea que para usted la fiscal lo hizo bien. Yo no voy a estar juzgando, ya yo dije y lo voy a repetir. En un caso como este, en todo caso de violencia doméstica donde ha habido un fallo de la justicia, todas las ramas tienen que hacer una reflexión, una autorreflexión. La rama judicial, por supuesto, y ya hemos visto que se ha expresado, por ejemplo, el administrador de los tribunales, muy certero en este asunto. Por otro lado, el Departamento de Justicia, pues seguro, debe escuchar esas grabaciones y si tiene que tomar cualquier medida, tomarla. Y siempre hay espacio para mejorar. Pero eso es lo que voy a decir. No es que yo esté aquí básicamente elogiando a ninguna de las dos ramas, no. Policía debe evaluar lo que hizo por si acaso había algo que no se hizo, que se debió haber hecho. Justicia debe evaluar el desempeño de la fiscal a cargo, todo lo que sucedió en este caso, y tribunales. Pero yo tengo que decir que lo que es obvio para mí son esas dos cosas que las voy a seguir repitiendo. 5,000 pesos de fianza para un asunto como este, cuando la propia víctima estaba declarando y diciendo lo que había pasado aquí. 5,000 pesos de fianza cuando hay un informe que dice que es un reincidente, que ha hecho unas barbaridades, quemó un vehículo de motor y una serie de cosas. Para mí llora ante los ojos de Dios. Y por otro lado, el que no se le pusiera ese grillete electrónico cuando no había discreción. Ahora vuelvo y digo, esto no es cuestión de que el fiscal diga o no diga, no había discreción, tenía que hacerlo a base del informe que se le presenta en este caso a la jueza. ¿Usted cree que debe haber consecuencias contra fiscales y jueces que, como usted mismo dijo, le fallan a la justicia? Bueno, porque es que no las hay. Cada rama tiene que tomar sus medidas. Bueno, sí, pero cada rama tiene que tomar sus medidas. La rama judicial tiene sus procesos internos para evaluar a los jueces y ya veremos qué medida toma. El Departamento de Justicia, el Secretario de Justicia, es el que supervisa a todos los fiscales y las fiscales y puede tomar medidas. Veremos si se toma alguna. Pero yo no me voy a adelantar a eso. Yo lo que estoy indicando es lo que para mí es obvio, los fallos que para mí fueron obvios. Mire, y llevamos 3 años en la emergencia de violencia de género. En algo se debió también haber fallado, porque son millones de dólares lo que ha invertido el gobierno. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que el sistema que se supone que le dé justicia a la víctima todavía tiene una falla. Siempre hay espacio para mejorar, pero te podemos suplir la lista de todas las cosas que se han hecho desde que se declaró la emergencia, porque es impresionante. Es una lista de todo tipo de iniciativa que se está llevando a cabo y se ha estado llevando a cabo. Claro, los seres humanos fallan. Y cuando fallan pueden haber consecuencias horribles, como la que acaba de ocurrir aquí. Pero las medidas que se han tomado son numerosas y se las podemos suplir y se las vamos a suplir, para que sepan, desde que se declaró la emergencia por violencia de género. Mencionó combatir el machismo y la prevención. Sin embargo, esto comenzaría en una edad temprana y varias organizaciones han sido muy vocales en esto, en la educación y también la perspectiva de género. ¿Usted ha cambiado en estos últimos años su postura en torno a eso? Estamos en vías de enseñar, fomentar la equidad y el respeto en el trato entre todos los seres humanos, incluyendo estudiantes. Eso estamos en vía de implantarlo en el Departamento de Educación y logra el objetivo que queremos, es que no haya violencia, que no haya discrimen por razón alguna, sea género, sea orientación sexual, sea la que sea. Y eso está en vías de implantarse. Por otro lado, hay otros cursos que se dan en el Departamento de Educación que lo que propician es prácticamente lo mismo o algo parecido, civismo, que nos tratemos con respeto. Así que, y eso
eso se debe hacer y se seguirá haciendo. El currículo de perspectiva de género está en vías de implantarse, ¿es lo que usted está La diciendo? carta circular ya se emitió y eso sí está en vías de implantarse y la Secretaria de Educación puede abundar sobre el detalle. Gobernador, y desde el Departamento de Corrección, esta persona, ¿verdad?, era un incidente, un agresor. ¿Qué está haciendo el Departamento de Corrección para estas personas que están en cárcel? ¿Se le está reeducando? Bueno, la ¿Se le está rehabilitación, talleres? no, la realidad es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación está destacándose por sus programas de rehabilitación. Y lo vemos hasta en los reportajes de los propios medios, como ahora hasta cursan estudios universitarios, eso no ocurría en el pasado, y hay todo tipo de programas ahora mismo, talleres, se les está adiestrando, educando en oficios, cosa de irlos preparando para cuando vuelvan a la libre comunidad, los que tienen la oportunidad de volver a la libre comunidad. ¿Usted conoce de primera mano si esta persona pasó por algún taller de reeducación? Bueno, de ese caso machismo? data de más allá de mi administración, no ocurrió en mi administración, yo no tengo ese detalle a la mano, pero se le puede preguntar a la secretaria, yo sé que ella va a ser responsiva. ¿Y está evaluando algún otro método para seleccionar a los jueces, nominarlos, ya que hemos visto varias fallas? ¿Y usted mismo Bueno, es que señala? tenemos cientos de jueces en Puerto Rico y no se debe generalizar. La inmensa mayoría de los jueces cumplen su labor, cumplen su misión, son evaluados por la rama judicial. Cuando se renomina un juez, por lo menos yo hago eso, mi equipo hace eso, la oficina de nombramiento, evaluamos el expediente de la rama judicial de evaluación de ese juez y lo tomamos definitivamente en consideración cuando se renomina o no a un juez. Y cuando es una persona que está aspirando a llegar a la judicatura y no tiene experiencia en el sistema judicial, pues entonces se miran sus credenciales, su trasfondo personal, hay hasta evaluaciones, se les entrevista, evaluaciones psicológicas, o sea que se hace un gran esfuerzo para escoger gente capacitada, gente buena, gente íntegra, para incorporarse a la rama judicial. Algunos quieren proponer cambios en la forma en que se reclutan los jueces, eso tendría que hacerse por la vía legislativa, habría que evaluarlo, pero yo reitero que tampoco debemos generalizar y tampoco debemos entonces decir o llegar a la conclusión de que porque hay un fallo en un caso como este, que vuelvo y digo, es atroz, es realmente lamentable, tampoco se debe generalizar porque la inmensa mayoría de los jueces cumplen su misión y cuando hay fallo hay que entonces tomar cartas en el asunto, sean las que sean. Y entre esas medidas también se le da talleres de educación sobre el tema de violencia de género a profundidad a los jueces, son obligatorios, se hacen consecuentemente. Esa es una pregunta para la rama judicial, pero yo entiendo que sí, que hay procesos de educación continua en la rama judicial que incluye el tema de violencia de género. ¿Y conoce si en cuanto al currículo que va a implementar de educación con perspectiva de género se está manteniendo conversaciones con las organizaciones feministas para crear este tipo de currículo? Es que ya hubo todo un proceso antes de que se emitiera la carta circular que está vigente en el departamento, hubo todo un proceso en el que se consultó, sí, a organizaciones feministas y de igual manera a otras entidades que tenían interés en el tema, así como pues agencias del gobierno, entre otras. Gobernador, Gracias. una breve reacción sobre el supuesto atentado que sufrió el candidato independiente al Senado, Eliezer Molina. Bueno, que se investigue a profundidad. Veo que la policía está haciendo lo que tiene que hacer. Se hicieron unas alegaciones de quizás falta de imparcialidad en algunas de las dependencias de la policía, pero el comisionado básicamente asignó ese caso a una división, si mal no recuerdo, creo que se le dice delitos mayores, crímenes mayores, en la que yo estoy seguro que va a haber total objetividad, apariencia de objetividad, porque yo no creo que es que ahí había falta de imparcialidad o objetividad, sino más bien la preocupación era la apariencia de que quizás no la había. Al asignar el caso del comisionado a la división de crímenes mayores, ya ese asunto queda atrás y ahora lo importante es que se investigue a saciedad y se radiquen cargos tan pronto se esclarezca el asunto, si es que se logra esclarecer. Gracias.